Diciembre 80, y España entera se estremece una vez más bajo el implacable escrutinio de los focos, testigo de una saga que parecía interminable, pero que ahora, finalmente, comienza a desvelar su verdadero rostro. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un colapso mediático. Es la historia de cómo las profecías más osadas, aquellas pronunciadas por las voces más reputadas del periodismo del corazón de este país, se han cumplido con una exactitud escalofriante, desnudando la verdad ante los ojos de todos. Una verdad que sin duda resonará en los pasillos de la justicia, marcando un antes y un después para sus protagonistas. Durante años, la narrativa oficial pareció blindarse, construida con meticulosa precisión, pero ahora el tiempo, ese juez implacable, ha sentenciado. Aquellos que en su día fueron señalados como meros agitadores de rumores, periodistas como Isabel Gemio, Rosa Villacastín y Beatriz Cortázar vieron con una claridad premonitoria el inevitable desenlace de este drama familiar. Sus palabras, antes cuestionadas, resuenan hoy como ecos de una verdad ineludible, vaticinando un camino que llevaría irremediablemente a los tribunales, con consecuencias devastadoras para los más vulnerables de esta historia, los propios hijos. Antes de sumergirnos más profundamente en este laberinto judicial y mediático, déjame preguntarte, ¿crees que los medios tienen la responsabilidad de proteger la intimidad de los menores o, en última instancia, prevalece el derecho a la información? Y, por supuesto, cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas hoy. ¿Qué piensas de todo esto? Tu opinión es crucial en esta conversación. Si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad en Tus 50 favoritos, para no perderte ni un solo detalle de estas revelaciones que cimbran los cimientos de la fama. Beatriz Cortázar no solo no se equivocó, sino que el tiempo ha confirmado la amarga certeza de sus predicciones. Todo ha acabado en los tribunales, con sentencias firmes que han dinamitado la fachada de una narrativa cuidadosamente orquestada. El primer mazazo judicial llegó cuando Rocío Carrasco fue condenada por no pasar la pensión a su propio hijo, David Flores, un golpe demoledor que sacudió la opinión pública y dejó al descubierto una grieta profunda en su imagen pública. Aquello fue un antes y un después, un eco de la duquesa de Alba y una muestra clara de que la justicia no olvida. Pero el drama no terminó ahí. La espiral judicial se tornó aún más oscura, alcanzando a figuras clave detrás del controvertido documental. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, piezas fundamentales en la producción que tanto revuelo causó, fueron condenados por un delito de revelación de secretos. La gravedad de su acto reside en haber expuesto públicamente la mal llamada sentencia de menores contra Rocío Flores, sin el consentimiento de ésta, un atentado contra su intimidad que los llevó directamente a verse las caras en los juzgados, enfrentando las consecuencias penales de sus acciones. Este veredicto no solo pone de manifiesto la irresponsabilidad de aquellos que se creyeron impunes, sino que también subraya la vulnerabilidad de una menor cuya vida privada fue expuesta sin miramientos. La sentencia marca un precedente inquietante en el periodismo, o más bien en lo que algunos han convertido en un circo mediático, donde los límites de la ética profesional se desdibujan peligrosamente en pos de la audiencia. La balanza de la justicia, lenta pero implacable, ha dictado su fallo, recordándonos que nadie está por encima de la ley, ni siquiera las figuras más influyentes del panorama televisivo. La sombra de la contradicción se cierne ahora sobre Rocío Carrasco, la misma que durante años clamó por justicia y reparación, viendo cómo la propia justicia la señala por incumplir sus deberes filiales. Aquella voz que se erigió como estandarte de la verdad se ve ahora confrontada por sentencias que desmienten parte de su relato, obligándola a enfrentar una realidad que dista mucho de la victimización que intentó proyectar. El veredicto final es un espejo cruel que devuelve una imagen compleja y llena de matices. Y en este torbellino de juicios y condenas surge una pregunta que clama al cielo. ¿Dónde queda el legado de la más grande, de Rocío Jurado? La narrativa de su hija, Rocío Carrasco, ha puesto en entredicho incluso la memoria de la inolvidable artista, sugiriendo verdades sobre su vida sentimental que chocan frontalmente con la imagen pública y los sentimientos de su viudo, Ortega Cano. ¿Imaginan el dolor de ver cómo tu propia hija desmiente tu amor, tu historia, después de tu partida?
La propia Rocío Carrasco ha afirmado con el paso de los años que su madre no estaba bien con Ortega Cano, que a las 8 de la mañana ya me había pegado la primera hostia, palabras que buscan reescribir una historia de amor que muchos vivieron de cerca. Sin embargo, testigos de la época recuerdan una Rocío Jurado enamorada y al lado de su esposo en los momentos más difíciles. Este revisionismo histórico de la memoria de la Jurado siembra dudas y divisiones, alejándose de la admiración unánime que su figura siempre inspiró. Mientras tanto, Rocío Flores, con una dignidad que contrasta con la vorágine mediática, ha buscado honrar el legado de su abuela de una manera diferente, menos escandalosa y más íntima. Los homenajes que le rinden sus nietos en programas que aún buscan la esencia de la Jurado son un bálsamo en medio de tanta controversia. Es un intento genuino de mantener viva la memoria de una artista fundamental y de una madre ejemplar, alejado de las polémicas que empañan el nombre de su propia hija. Pero incluso en los intentos de ensalzar a la Jurado, las sombras de la manipulación persisten. Anabel Dueñas, en sus actuaciones, intenta emular a la más grande, pero su imitación a menudo roza lo caricaturesco, asemejándose, como bien han señalado algunos, a un gato pisoteado, cuando intenta alcanzar las cotas artísticas de la inolvidable artista. ¿Es esto honrar un legado, o es más bien una burda apropiación que distorsiona la esencia de un mito? La docu-fake, como muchos la han apodado, no solo arremetió contra los vivos, sino que también profanó la memoria de los ausentes, afirmando que Rocío Jurado seguía enamorada de Pedro Carrasco, contradiciendo la historia de su matrimonio con Ortega Cano. Este acto de reescritura, esta traición póstuma, ha sido uno de los episodios más dolorosos para quienes vivieron de cerca la vida del artista. ¿Cómo se sentirían ustedes si su hija, tras su muerte, desmintiera el amor de su vida, distorsionando su propia verdad? Las palabras de Isabel Gemio, Rosa Villacastín y Beatriz Cortázar, pronunciadas en entrevistas que hoy resuenan con una fuerza inusitada, invitan a la reflexión. Ellas, desde su experiencia y su olfato periodístico, vieron la tormenta avecinarse y advirtieron sobre las consecuencias de un relato construido sobre cimientos inestables. Cada uno de nosotros, ahora, con todas las piezas sobre la mesa, puede y debe sacar sus propias conclusiones, discerniendo entre la verdad y el artificio en este complejo entramado de vidas expuestas al público. En un mes de diciembre que no concede tregua a las almas ávidas de drama, surge una nueva protagonista, o más bien la misma reina del victimismo, que una vez más nos convoca a su particular teatro de la desesperación. Ana María Aldón, cuyo nombre resuena con la persistencia de un eco incesante, se ha erigido en el epicentro de un nuevo torbellino de contradicciones, desdibujando la línea entre la realidad y la ficción mediática. Su capacidad para transformarse en una víctima perenne ha alcanzado cotas insospechadas, superando cada límite preestablecido en su afán por monopolizar la atención y el juicio público. Observamos con asombro cómo, en un conocido programa televisivo, la presentadora se desvive por validar cada lamento de Ana María, una parcialidad tan manifiesta que se adivina a leguas. Este apoyo incondicional alimenta una narrativa de sufrimiento que, a la luz de los hechos, se desmorona ante los ojos de un público cada vez más escéptico. La situación se vuelve aún más peliaguda cuando se desvelan los hilos que mueven su presunto imperio de la moda, un negocio que, lejos de ser un camino de superación, parece esconder un entramado de engaño y oportunismo. Ana María Aldón se presenta como la artífice de sus propios éxitos, una mujer abnegada que, con sus propias manos, ha levantado un negocio desde cero, superando adversidades y montando muebles con un esfuerzo sobrehumano. Sin embargo, ¿es esta la verdadera imagen del trabajo, del sacrificio que implica ser autónoma en un país como el nuestro? Sus palabras chocan violentamente con una realidad que los propios medios, aquellos que hoy la encumbran, se encargaron de desvelar hace apenas unos meses, revelando una verdad que, una vez más, amenaza con dinamitar su cuidadosamente construida imagen. Fue Telecinco, la misma cadena que ahora le brinda un altavoz incondicional, la que filtró con todo lujo de detalles el modus operandi de su empresa de moda.
Un reportaje demoledor reveló cómo Ana María adquiría su mercancía en el polígono de Fuenlabrada, en tiendas de origen chino, para posteriormente cambiar las etiquetas y vender las prendas con un margen de beneficio que superaba el 200%. Este escalofriante engaño no solo desvela una práctica comercial cuestionable, sino que también pone en entredicho la autenticidad de su marca y la sinceridad de su discurso. La reina del victimismo, lejos de asumir la responsabilidad de sus actos, se atreve a culpar a los demás por las investigaciones que se abren en su contra, intentando desviar la atención de un entramado que ella misma ha orquestado. Resulta una ironía cruel que la verdad sobre su negocio chino no haya sido revelada por un compañero o un periodista rival, sino por la misma plataforma que hoy la cobija, un hecho que debería invitarnos a una profunda reflexión sobre los dobles raseros en el mundo televisivo. La mentira, por más elaborada que sea, siempre termina por mostrar sus costuras, y en este caso lo hizo de la manera más contundente. La polémica se intensificó con el famoso vestido diseñado para Gloria Camila, un traje que Ana María Aldón reivindicó como de su autoría exclusiva, a pesar de que Gloria Camila detalló meticulosamente sus preferencias. Ella afirmó haber puesto el cuello y haberlo confeccionado con un esfuerzo titánico, ignorando la parte fundamental del proceso creativo, la inspiración y las directrices de quien lo iba a lucir. Se obstina en presentarse como la única diseñadora, minimizando la colaboración y la visión de Gloria Camila, quien aportó las ideas cruciales sobre el corte, el estilo, la pedrería y la caída de la falda. Este incidente del vestido revela la obsesión de Ana María por perpetuar su rol de víctima y de creadora incomprendida, a pesar de la evidencia que la contradice. Gloria Camila, con una paciencia admirable, intentó explicar una y otra vez que el diseño fue un trabajo conjunto, que sus aportaciones fueron el alma del vestido. Sin embargo, Ana María Aldón, anclada en su propia versión de los hechos, se negó a reconocer la autoría compartida, generando una polémica estéril y profundamente injusta. La utilización del nombre de Gloria Camila para promocionar la venta del vestido, bajo el lema «Vestido realizado por la diseñadora Ana María Aldón para Gloria Camila Ortega en exclusiva», fue la gota que colmó el vaso, exponiendo una vez más su estrategia de victimismo y manipulación. El hastío del público, incluso de algunos colaboradores del programa, ante la insistencia de Ana María en su papel de mártir, se hace cada vez más palpable. Las bromas sobre el porcentaje de la venta del vestido se transformaron en un reflejo de la irritación generalizada, demostrando que su narrativa ya no cala como antaño. La presentadora, en su afán por proteger a Aldón, desestima las objeciones de Gloria Camila, creando una burbuja de victimismo que cada vez aísla más a Ana María de la realidad y del sentir popular. Es un triste espectáculo observar cómo una persona se empeña en tejer su propio drama, en detrimento de la verdad y de las relaciones personales. En un giro abrupto, pero no menos revelador de la doble moral televisiva, nos enfrentamos ahora a la resurrección de Kiko Hernández, cuyo regreso a la pantalla se produce en un formato que algunos califican de controvertido, por decirlo menos. Su debut fue, en sí mismo, un acto de traición que hizo saltar todas las alarmas. Kiko no dudó en dar las gracias a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, sus exjefes, quienes, como bien sabemos, fueron condenados por revelación de secretos contra Rocío Flores. Este gesto, cargado de una amarga ironía, es una afrenta directa a la justicia y a la ética. Recordamos con escalofrío cómo, en la famosa docu-fake de Rocío Carrasco, Kiko Hernández no tuvo reparos en calificar a Rocío Flores de pegamadres, participando activamente en una campaña de desprestigio que la marcó profundamente. Ahora, este mismo individuo, que fue cómplice activo de aquella revelación, es premiado con un espacio televisivo, en un programa que, ya en su primera edición, fue cancelado por sus comportamientos. La paradoja es desoladora. Mientras en otras plataformas se castigan ciertas conductas, aquí se premia la deslealtad y la falta de escrúpulos. Es una imagen desoladora de la televisión actual, donde los valores parecen estar invertidos y la inmoralidad es a menudo recompensada con un cheque en blanco. El hecho de que Kiko Hernández se vanaglorie de su nuevo empleo en un programa donde los límites morales se desdibujan peligrosamente nos obliga a cuestionar el estado actual de la industria televisiva. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar algunos por mantenerse en el candelero, aceptando trabajos que rozan la ética solo por una supervivencia económica que parece cada vez más apremiante?
La desesperación puede llevar a decisiones cuestionables, pero la lealtad y la integridad deberían ser innegociables, incluso en el despiadado mundo del espectáculo. Este episodio nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y la facilidad con la que algunos olvidan sus principios en la búsqueda de un nuevo foco, de un nuevo aplauso. En este circo mediático, donde la verdad se distorsiona, el victimismo se monetiza y la traición se celebra, la televisión nos presenta un espejo de nuestra propia sociedad, un reflejo incómodo de hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Las historias de Ana María Aldón y Kiko Hernández, cada una a su manera, son un testimonio de la constante pugna entre la imagen pública y la cruda realidad que se oculta tras los telones. La búsqueda de la verdad, en este laberinto de apariencias, se convierte en un acto de resistencia, un grito silencioso que clama por la autenticidad en un mundo saturado de artificio. En este canal, Tus 50 favoritos, nos comprometemos a seguir desvelando estas verdades, a analizar los entretelones de la fama y a ofrecerte una perspectiva crítica que va más allá del simple titular. Si